En esta clase vamos a trabajar con las palabras más importantes y más usadas del idioma inglés. Vamos a empezar con esta triada, la triada at in on. At, in, on. Las tres significan en inglés. Cuando las utilizamos como preposición de lugar, la principal diferencia es la siguiente. El at lo vamos a utilizar cuando estemos hablando de un lugar público, así como en estos ejemplos. At the bus station es un lugar público en la estación de autobús. At the library, en la biblioteca. At the park, at the office, at the stadium, at the restaurant, at the airport. Ahora bien, cuando quieras indicar en el sentido de estar dentro de algo, como en estos ejemplos, en ese caso debes utilizar in. In the room, in the kitchen, in the car, in the classroom, in the pool, in the office, in the box. Y con respecto a la preposición on, que también significa en, vamos a utilizarla cuando estemos indicando sobre una superficie. On the table, on the shelf, on the wall, on the floor, on the roof, on the desk, on the chair. Como puedes ver con estas tres preposiciones que son tan usadas, tan comunes y a la vez tan difíciles de utilizar correctamente, esta es la principal diferencia. On significa en cuando indiquemos sobre una superficie. In significa en cuando indiquemos dentro de algo. Y at vamos a utilizarlo para lugares públicos. Muy bien, pasemos ahora a este otro par de palabras también muy comunes en inglés y que muchas veces, si no sabemos comprender su diferencia, nos vamos a estar trabando cuando hablemos en este idioma. Other y another. Las dos palabras significan otro o significan otra, pero ¿cuál es su diferencia? La principal diferencia entre other y another es que other significa otro cuando estemos hablando de algo diferente y another significa otro cuando estemos hablando de algo de el mismo o de lo mismo. Imaginemos que tú te estás tomando un té en casa de tu amiga. Te lo acabas y quieres pedirle otro. ¿Cuál de las dos palabras utilizarías? ¿Other o another? Si quieres pedirle que te dé otro té del mismo que te estás tomando, es decir, de manzanilla, por ejemplo, entonces tienes que decir another de esta manera. I would like another cup of tea. Me gustaría otra taza de té. Al utilizar another significa que quieres del mismo sabor, de manzanilla. En cambio, si utilizaras other, así como en este ejemplo, I would like other cup of tea, ahí estarías dando a entender que este té de manzanilla no te gustó, que quieres de otro sabor, tal vez de tila o de otro sabor. Esta es la diferencia entre estas otras dos palabras, también muy comunes e importantes. Veamos con otro ejemplo. Vamos a suponer que estás en una tienda y te han mostrado dos chamarras, la de color negro y la de color rojo. Pero la de color rojo no te gustó del todo. Entonces vas a indicar que vas a comprar la otra chamarra. Como es algo diferente a la roja, entonces lo tienes que decir de la siguiente manera. I will buy the other jacket.
I will buy the other jacket. Otra diferencia también muy marcada entre estas dos palabras es que other la puedes utilizar con sustantivos en plural. En cambio, another solamente puedes utilizarla con sustantivos en singular. Esta también es una diferencia muy importante y la puedes notar aquí en estos ejemplos. He has other friends in the city. Él tiene otros amigos. Hablo en plural, por eso utilizo other. I want to explore other options. Quiero explorar otras opciones. Other con plural. I have other books to read. Tengo otros libros que leer. Nuevamente, plural. Si vas a utilizar un sustantivo en plural como en estos ejemplos, entonces debes utilizar other. En cambio, another solamente vas a utilizarlo con sustantivos en singular. I would like another cup of tea. Me gustaría otra taza de té. He needs another minute to finish. Él necesita otro minuto para terminar. She wants another pet. Ella quiere otra mascota. Pasemos ahora a las siguientes palabras que tienes que dominar y son fewer and less. Las dos en inglés significan menos, pero ¿cuándo voy a utilizar una y cuándo la otra? El truco para que puedas dominar este par de palabras es el siguiente. Si el sustantivo del que estás hablando tiene una S, entonces vas a utilizar fewer. Si no tiene una S, el sustantivo del cual estás hablando, entonces debes utilizar less. Presta mucha atención a estos ejemplos. Vamos a suponer que tú quieres decir esto en inglés. Ve cómo en todos los enunciados está la palabra menos. Pero ¿cuál de estas dos vas a utilizar? Bueno, presta atención a la palabra que está después de la palabra menos. Como puedes ver, las de la izquierda tienen la S o, en otras palabras, están en plural. En cambio, las de la derecha no tienen la S. Eso significa que debes utilizar fewer para los sustantivos en plural y less para los sustantivos en singular. Esto lo dirías de la siguiente manera. Con los que no tienen S, simplemente utilizas less. I have less money than before. She drinks less coffee now. There is less traffic in the morning. I need less time to finish. En cambio acá que los sustantivos tienen S o están en plural, el menos lo vas a comunicar utilizando la palabra fewer. I see fewer birds in the park. There are fewer cars on the road today. She has fewer toys than her brother. Una de las palabras más importantes de este idioma es el auxiliar do. Como verbo significa hacer, pero como auxiliar no significa nada, simplemente nos va a ayudar a hacer preguntas en tiempo presente, así como estas que tienes aquí. Normalmente lo debemos colocar antes del sujeto o del pronombre de esa pregunta. Do you like music? Do you have kids? Do you live here? Do you cook? Do you have a pet? Do you like to travel? También nos va a ayudar para poder negar en presente simple.
así como en estos ejemplos. Normalmente se contrae con la palabra not y queda don't. I don't smoke. I don't drink alcohol. I don't have kids. I don't like coffee. I don't have time. I don't speak French. Otro uso también muy común de este auxiliar es que cuando lo utilizamos en afirmaciones, lo que hacemos es dar énfasis a lo que estamos diciendo. En estos ejemplos, como puedes ver, estamos hablando de manera normal. I love chocolate. Me encanta o me gusta el chocolate. Sin embargo, si a estos enunciados le ponemos el auxiliar do, así en estas afirmaciones, I do love chocolate, significa que estamos enfatizando. Es por eso que tenemos que ponerle signos de admiración para que demos a entender esto. También debemos pronunciar estos enunciados con admiración. We do love chocolate. We do love chocolate. Otro de los usos de este auxiliar es que en inglés nos ayuda para las respuestas cortas, como en estos ejemplos. Do you have kids? ¿Tienes hijos? Yes, I do. Sí, sí tengo hijos. O no, I don't. No, no tengo hijos. Nos ayuda para este tipo de respuestas cortas y también para no estar repitiendo lo que nos están preguntando. Veamos el siguiente uso de esta misma palabra como auxiliar. Nos va a servir para llevar la contraria de un enunciado o de una idea, como en estos ejemplos. Son negaciones. I don't smoke. I don't drink alcohol. No fumo, no tomo alcohol. Si yo quiero decir lo contrario, simplemente debo utilizar el auxiliar en positivo. I do. Si alguien dice, I don't like coffee, no me gusta el café. Si tú dices, I do, estás diciendo, a mí sí. I don't have time, no tengo tiempo. I do, yo sí. I don't speak French, no hablo francés. I do, yo sí. Como puedes ver, si tenemos enunciados negativos y utilizamos el do en afirmativo, estamos diciendo todo lo contrario. Ahora, cuando los enunciados son afirmativos, así como en este ejemplo, I smoke, I drink alcohol, y yo quiero decir lo contrario, también lo voy a decir con do, pero en negativo. I smoke. Yo fumo. Si yo digo I don't, yo no. Si alguien me dice I drink alcohol, yo tomo alcohol. Y yo le digo I don't, estoy diciendo yo no. I like coffee, me gusta el café. I don't, a mí no. I speak French. I don't. Y también vamos a utilizar este auxiliar para hacer question tags, así como en estos ejemplos. Si yo digo, you don't like this city, a ti no te gusta esta ciudad, ¿verdad? ¿Cómo decimos esa pregunta al final? Bueno, la vamos a hacer con el do. Do you? ¿Qué significa do you? Es como decir en español, ¿cierto? ¿Verdad? You don't like this city. No te gusta esta ciudad. Do you? ¿Verdad? Otro ejemplo. You live here. Tú vives aquí. ¿O no? Si queremos decir o no es verdad, tienes que poner el do en negativo. Don't you? You live here, don't you? You live here, don't you? Como puedes ver, si el primer enunciado es negativo, entonces en la pregunta el do debe ir positivo. Si es una afirmación, el primer enunciado, entonces la pregunta que lleva el do debe ir
en negativo. Don't you? Don't you? Como puedes ver, esta palabra es una de las más importantes del inglés por todos los usos que tiene. Y sucede lo mismo con el did. Es lo mismo que el do, pero este auxiliar nos va a ayudar para hacer preguntas, para negar en tiempo pasado. Pasado simple de manera específica, así como puedes ver en estos ejemplos. Did you go to school? Did you call your friend? Did you visit your family? Did you go to the park? Did you like the food? Did you sleep well? Son preguntas y siguen la misma estructura que el do. El did lo colocamos antes del sujeto. Y también lo vamos a utilizar para negar en pasado simple. I did not go to school. La recomendación es que cuando lo pronuncies el did con el not contraído. Didn't. I didn't go to school. I didn't call my friend. I didn't visit my family. I didn't go to the park. I didn't like the food. I didn't sleep well. Y se van a repetir los mismos usos que con el do. El did también nos sirve para respuestas cortas, pero en pasado simple. Did you sleep well? ¿Dormiste bien? Yes, I did o no, I didn't. Sí, sí, dormí bien o no, no dormí bien. Por supuesto que también nos sirve para expresar una idea contraria. Por ejemplo, si nos están dando un enunciado negativo, podemos expresar una idea contraria simplemente utilizando el did. I didn't like the food. No me gustó la comida. Si yo quiero decir que a mí sí, simplemente digo I did. Si alguien me dice I didn't sleep well, no dormí bien. Y en mi caso, si dormí bien, entonces digo I did. I didn't have time, no tenía tiempo. Yo sí, I did. Y si el enunciado es afirmativo y yo quiero expresar lo contrario, también lo hago con el did, pero negativo. I passed my exam. Pasé mi examen. Y si yo no lo pasé, digo, I didn't. Yo no. Yo no pasé mi examen. I liked the movie. Me gustó la película. Si yo quiero decir que a mí no me gustó, simplemente digo, I didn't. I got the job. Conseguí el trabajo. I didn't. Yo no. Y lo mismo ocurre con las question tags, pero en pasado. Si alguien dice, You didn't paint this house. Tú no pintaste esta casa, ¿verdad? Para expresar verdad, cierto, vamos a utilizar el did, así como lo hicimos con el do. Did you? Si el enunciado es afirmativo, así como en este caso, You painted this house. Tú pintaste esta casa, ¿verdad? ¿O no es cierto? Didn't you? La entonación puede ir hacia arriba o hacia abajo, dependiendo qué tipo de información quieras. Didn't you? Didn't you? Siguiente palabra súper importante del inglés es el will. También es un auxiliar, pero este nos va a ayudar a afirmar, a negar y a preguntar en tiempo futuro simple. Los primeros dicen, I will study medicine. Estudiaré medicina. I will go to New York. Iré a Nueva York. I will live in Spain. Viviré en España. El will no significa nada, simplemente nos está indicando que el verbo que está después está en futuro. Igual para las negaciones utilizamos el will con el not y tiene la misma función. I will not study medicine.
I will not go to New York. I will not live in Spain. No estudiaré medicina, no iré a Nueva York, no viviré en España. La contracción del will y el not suena won't. Won't. Ahora, cuando hacemos preguntas utilizando el will, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a utilizar el will antes del sujeto de la pregunta. Will you study medicine? ¿Estudiarás medicina? Will you go to New York? ¿Irás a Nueva York? Will you live in Spain? ¿Vivirás en España? Siguiente verbo y auxiliar también muy importante es el to be. Significa ser o estar. Es uno de los verbos más importantes del inglés. Como auxiliar nos va a servir para formar los tiempos progresivos. El verbo to be, como bien saben, cuando lo conjugamos en presente, queda con las formas am, are, is. Amaris. En los tiempos progresivos va a ir siempre acompañado de un segundo verbo con terminación ing, así como ves en estos ejemplos. I am reading English. Estoy leyendo inglés. They are watching TV. Ellos están viendo televisión. He is reading a book. Él está leyendo un libro. El verbo to be nos va a ayudar a formar los tiempos progresivos o continuos. Si utilizas las formas del verbo to be del presente, significa que estás formando el presente progresivo. Si utilizas las formas del verbo to be en pasado, que son was, were, entonces estás formando el pasado progresivo. I was doing exercise. Estaba haciendo ejercicio. They were helping me. Ellos me estaban ayudando. She was cooking dinner. Ella estaba cocinando la cena. Si utilizas el verbo to be con el will, juntos te van a ayudar a formar el futuro progresivo. I will be working here. Estaré trabajando aquí. I will be doing this. Estaré haciendo esto. I will be living in Spain. Estaré viviendo en España. Siguiente verbo auxiliar también de gran importancia del idioma inglés es have. Have como verbo significa tener, como en este ejemplo. I have 2 sons. Tengo 2 hijos. Ahí significa tener. Pero como auxiliar nos va a ayudar a formar los tiempos perfectos. Los tiempos perfectos son aquellos que tienen la terminación ado o ido. Y cuando lo utilizamos en un tiempo perfecto ya no significa tener, sino haber. Así como en estos ejemplos dice, I have lived here for 2 years. Yo he vivido aquí durante 2 años. We have not finished yet. No hemos terminado todavía. Have you lived abroad? ¿Has vivido en el extranjero? Como pudiste escuchar, los tiempos perfectos cuando los traducimos, el verbo principal va a tener la terminación ado o la terminación ido. Y el have es el que nos va a ayudar para formar estos tiempos. Significa haber. Si utilizamos el have en presente, significa que estamos utilizando el presente perfecto. Si lo utilizamos en pasado, así como en estos otros ejemplos, significa entonces que hemos formado el pasado perfecto. Escucha estos ejemplos. She had been here before. Ella había estado aquí antes. I had not seen you for a long time. No te había visto durante mucho tiempo. Had you eaten this before? ¿Habías comido esto antes? Estas dos palabras son muy comunes en inglés. Ambas significan durante. La primera
For también significa por o para, pero cuando la utilizamos con expresiones de tiempo, significa durante. ¿Cuál es la diferencia? La siguiente. Cuando estés hablando de eventos específicos que tienen un inicio y un final, como un concierto, una reunión, un juego, una presentación, debes utilizar la palabra during. During the concert, during the meeting, during the game, during the presentation, during the wedding, during the festival, during the movie, during the class, during the conference, during the show. Sin embargo, si vas a utilizar una expresión de tiempo y le estás colocando un número o le estás colocando el artículo a, así como te estoy marcando aquí en color rojo, para todas estas expresiones, para indicar durante, debes hacerlo con la palabra for. For 2 hours. Durante 2 horas. For 3 days. Durante 3 días. For a week. Durante una semana. For a month. Durante un mes. For 3 years. For a long time. For a semester. For a short period. For a decade. For 20 minutes. Pasemos ahora a estas otras dos palabras también súper importantes del inglés, from y of. Las dos significan de. La diferencia radica en lo siguiente. From significa de cuando estemos hablando de un origen o de un lugar, así como en este ejemplo. She is from Canada. En cambio, of vamos a utilizarlo para expresar pertenencia, como en este ejemplo. The name of the book, el nombre del libro. Otra diferencia principal de estas dos preposiciones es que from la vamos a utilizar con respecto a tiempo, como en este ejemplo. I work from 8 to 5 p.m. En cambio, of vamos a utilizarlo para describir la composición o el material del cual está hecho algo, como en estos ejemplos. A cup of tea. This car is made of plastic. This car is made of plastic. Veamos ahora esta palabra que es la más utilizada en inglés. En español significa el, la, los o las. Tiene dos pronunciaciones, the o the. Todo va a depender con qué letra inicie la siguiente palabra. Si inicia con una consonante, así como en estos ejemplos, debes pronunciarla the cat, the book, the dog. En cambio, si la segunda palabra inicia con una vocal, entonces debes pronunciarla the apple, the elephant, the onion. Esta palabra no sufre ningún cambio si la utilizas en singular o si la utilizas en plural. Sigue siendo la misma. Algo también muy importante que debes de saber con respecto a esta palabra es que en inglés muchas veces se omite. Cuando estás hablando de algo de manera general, entonces debes omitirla, así como en estos ejemplos. En español nosotros siempre utilizamos este artículo, el, los, el, etc. Sin embargo, en inglés, como estamos hablando de manera general, simplemente debemos omitir este artículo. Como puedes ver en estas traducciones que tenemos, estamos hablando de manera general. El invierno me refiero de manera general.
Los perros, me refiero a todos los perros del mundo. El inglés, igual al inglés de manera general. No estoy hablando de manera específica el inglés americano o el inglés británico, no, el inglés en general. El chocolate y el dinero de manera general. Cuando hables así de manera general, en inglés ya no debes colocar el artículo the. Esta palabra a nivel básico a menudo se confunde con este pronombre, que también significa él, he. Debes de saber que he se refiere a una persona. También significa él, pero es un pronombre de una persona. Nunca debes confundirlo con este artículo. Presta atención a estos ejemplos para que te quede más claro. A la izquierda, he se refiere a una persona, se refiere a él, pero de una persona. He's my friend. Él es mi amigo. He's from Spain. Él es de España. He likes music. A él le gusta la música. En cambio, a la derecha, the significa también él, pero como un artículo definido. The book is on the table. El libro está en la mesa. The car is red. El coche es rojo. The boy is handsome. Pasemos ahora a las siguientes palabras, a y an. Ambas van a significar un, uno o una. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo voy a utilizar una y otra? Bueno, si la siguiente palabra inicia con una consonante, así como en estos ejemplos, entonces solamente utilizo la A solita. A table, a computer, a book. Sin embargo, si la siguiente palabra inicia con una vocal, como en estos otros ejemplos, entonces en lugar de a, debo utilizar an. An orange, an umbrella, an artist. En ambos grupos significan lo mismo. Una mesa, una computadora, un libro, una naranja, un paraguas, un artista. Si quieres decir un, uno, una en plural, es decir, unos, unas, algunos, algunas, debes entonces de utilizar some. Si quisieras decir en inglés lo siguiente, compré unas manzanas o tengo unos libros, no vas a utilizar las palabras que vimos en la anterior diapositiva, sino la palabra some. I bought some apples. I have some books. I bought some flowers for you. I have some friends in this city. I need some money. I need some chairs. I need some sugar. Debes de saber que con la palabra some, aparte de significar unos, unas, también significa, como puedes ver aquí, algunos, algunas, un poco de, algo de. Y normalmente esta palabra la vas a utilizar en inglés cuando estés afirmando, es decir, en afirmaciones. Todas estas son afirmaciones. Si quisieras hacer una pregunta o negar, en todo caso deberías utilizar la palabra any. Significa lo mismo, pero para negaciones y para preguntas, así como puedes ver en estos ejemplos. Son preguntas y son negaciones. En estos casos, any es la que debes utilizar. Do you have any questions? Do you need any help? Do you have any apples? I don't see any birds. I don't like any of this. I don't have any money. Otra palabra a la que también le debes prestar mucha atención es esta, much. Significa mucho o mucha.
y vas a utilizarla con sustantivos que no se pueden contar, así como en estos ejemplos. Si quieres expresar mucho o mucha, debes decirlo con esta palabra. There isn't much food. How much is it? I don't have much time. How much does it cost? There isn't much to do here. I don't know much. Una particularidad también de esta palabra es que solamente la vamos a utilizar cuando estemos negando o cuando estemos preguntando. Si queremos afirmar algo, entonces necesitamos utilizar la palabra a lot of. Esta sí se puede utilizar con sustantivos contables y no contables, así como en estos ejemplos. I have a lot of work to do. Tengo mucho trabajo que hacer. Es una afirmación. She drinks a lot of water every day. Ella toma mucha agua todos los días. We saw a lot of movies last weekend. Vimos muchas películas el fin de semana pasado. There are a lot of books in the library. Hay muchos libros en la biblioteca. Entonces, la palabra much solamente se va a utilizar para afirmar y para negar. Si queremos afirmar, tendríamos entonces que utilizar a lot of. Y esta palabra nos va a servir también para afirmaciones, para preguntas y también para negaciones. Es como un comodín. Do you have a lot of friends? ¿Tienes muchos amigos? How much money do you have? A lot of or a little? ¿Cuánto dinero tienes? ¿Mucho o poco? Is there a lot of traffic today? ¿Hay mucho tráfico hoy? Did you eat a lot of food at the party? ¿Comiste mucha comida en la fiesta? Are there a lot of options available? ¿Hay muchas opciones disponibles? O negaciones. I don't have a lot of time. No tengo mucho tiempo. There isn't a lot of sugar left. No queda mucha azúcar. He doesn't have a lot of experience. Él no tiene mucha experiencia. We didn't see a lot of people at the event. No vimos muchas personas en el evento. She doesn't eat a lot of junk food. Ella no come mucha comida chatarra. A lot of es un comodín que puedes utilizar para afirmar, para negar y para preguntar. Pero much solamente lo vas a utilizar para negar y para preguntar. Una palabra hermana de la palabra much es many. Esta se va a utilizar para sustantivos que podamos contar o que podamos pluralizar. Esta significa muchos o muchas. Y la ventaja de esta es que podemos utilizarla tanto para afirmaciones, negaciones o preguntas. Afirmaciones. I have many friends. She read many books. They visited many countries. I don't have many cookies. He doesn't have many opportunities. We didn't see many animals at the zoo. How many apples do you want? Do you have many books at home? Are there many students in your class? Como puedes ver, many la vamos a utilizar cuando el sustantivo del que estemos hablando esté en plural o tenga S, así como te estoy marcando aquí. Y de estas palabras much y many se derivan estas palabras interrogativas como how much. How much es una palabra que utilizamos para hacer preguntas y significan las dos cuánto o cuánta. Nuevamente vamos a utilizarla para sustantivos que no podamos contar o sustantivos en singular. Ejemplos. ¿Cuánto cuesta este? ¿Cuánta agua necesitas? ¿Cuánto tiempo tenemos?
Como puedes ver, el sustantivo que estamos utilizando en nuestra pregunta es un sustantivo que no podemos contar y que no le colocamos S. En inglés, entonces, estas preguntas debemos hacerlas con how much. How much is this? How much water do you need? How much does it cost? How much time do we have? How much milk is in the fridge? How much sugar do you want? How much homework do you have? How much coffee do you drink? How much money do you have? How much food is left? Las palabras clave son estas: cuánto o cuánta sin S. Ahora, cuando tus preguntas lleven S, así como en estos otros ejemplos, ahí debes utilizar how many, que significa cuántos o significa cuántas. Simplemente vas a decirlo. How many brothers do you have? How many countries have you visited? How many pets do you have? How many languages can you speak? How many friends do you have? How many hours do you work each week? How many meals do you eat a day? How many days are in a week? How many seasons are there in a year? How many cities have you lived in? How many hobbies do you have? Siguientes palabras claves que debes de comprender. This, that. Vamos a utilizar this para señalar algo en singular que esté cerca de nosotros y that para señalar algo en singular que esté alejado de nosotros, como en estos ejemplos. This car is red. Este coche es rojo. That car is green. Ese coche es verde. Y lo mismo va a pasar con estas otras dos palabras. These, those. These lo vamos a utilizar para señalar algo que esté cerca de nosotros y sea plural, es decir, de dos o más. Y those para señalar también algo en plural, pero que esté alejado de nosotros, como en estos ejemplos. These cars are red. Estos coches son rojos. Those cars are green. Esos coches son verdes. Siguiente palabra, there is. There is significa hay. Y esta estructura la vamos a utilizar en los siguientes ejemplos. Cuando tú quieras decir que hay algo y después de la palabra hay está un o una de singular, entonces debes utilizar there is, así como en estos ejemplos. There is a cat on the roof. There is a book on the table. There is a pen in my bag. There is a car parked outside. There is a problem with my phone. There is a meeting at 3 p.m. There is a dog in the garden. There is a computer in my office. There is a party this weekend. En cambio, si quieres comunicar que hay algo y después de la palabra hay está un número mayor de dos o un sustantivo en plural, así como en estos ejemplos, entonces para expresar hay debes utilizar there are de la siguiente manera. There are 3 cats in the garden. There are many books on the shelf. There are 2 dogs in the park. There are flowers in the vase. There are many stars in the sky.
There are 2 computers in my office. There are books and magazines on the table. There are fruits in the basket. There are pictures on the wall. Siguiente palabra importante comprender en un nivel básico, la palabra it. It es un pronombre que vamos a utilizar cuando no estemos hablando de una persona, como en los siguientes ejemplos. Es un día soleado, así lo diríamos en español. En español no utilizamos un pronombre. En cambio, en inglés, a fuerza necesitamos utilizar un pronombre con el verbo to be. It is a sunny day. Igual en este otro ejemplo, está lloviendo. Como no es una persona la que está haciendo esa acción, vamos a poner el sujeto impersonal it. It is raining. Otro ejemplo. It's my turn to speak. It's my turn to speak. Si vamos a hablar de una sola cosa o animal, como en este ejemplo, utilizamos it. It is a lion. Es un león. Pero si vamos a hablar en plural, es decir, de 2 o más, aunque sean animales, cosas, lugares, etc., debemos entonces utilizar el pronombre they. They are very dangerous. They are very dangerous. Como pueden ver, el they, aparte de que se utiliza con personas, también se puede utilizar con cosas, con lugares o con animales cuando hablemos en plural. Otro ejemplo, si hablamos de una sola mariposa, el pronombre que debemos utilizar es it. It is a butterfly. Es una mariposa. Pero si hablamos de varias, entonces vamos a utilizar they. They are very beautiful. Las mariposas o ellas son muy hermosas. Siguientes palabras que también nos cuestan entender. La palabra not y la palabra no. No la vamos a utilizar para negar así de manera tajante y corta. Cuando te preguntan, ¿Do you want coffee? No. En cambio, el not también lo utilizamos para negar, pero este lo vamos a utilizar con distintos auxiliares. Por ejemplo, ¿Are you married? ¿Estás casado? No, I am not. El not es el que vamos a utilizar en enunciados completos o respuestas que lleven un auxiliar. El no es muy común que se utilice principalmente con estos 3 verbos, la estructura there are, there is, el verbo have o el verbo see. Y vas a utilizar el no siempre y cuando después esté un sustantivo, así como en estos ejemplos que te estoy marcando. En rojo son sustantivos y principalmente está el verbo have, see o there are, there is. En cambio, si vas a negar y no hay un sustantivo, sino un adjetivo, un verbo o un adverbio, así como en los ejemplos que tienes aquí a la izquierda, en ese caso debes utilizar el not para negar. Y el not siempre lo debes utilizar con su respectivo verbo auxiliar. La única palabra que se contrae con los auxiliares es el not, así como ves en estos ejemplos de la izquierda. En lugar de decir I do not understand, no entiendo, simplemente contraes y dices I don't understand. I don't have time.